Así atraparon al hijo del Chapo. Gobierno mexicano revela imágenes inéditas de la cinematográfica captura de Ovidio Guzmán, quien horas después fue dejado en libertad. La ira de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, califica de infame y canalla a un medio de comunicación que lo vincula con asesinato de una activista. Por primera vez, California está bajo alerta roja extrema por cuenta de los incendios que siguen consumiendo el norte y sur del estado. En tragedia termina fiesta de Halloween en California. Tiroteo deja 3 muertos y 9 heridos. Una crisis que no termina. Presidente Piñera cancela 2 cumbres internacionales debido a las fuertes protestas en Chile que ya dejan 23 muertos. Aquí comienza Red Más Internacional. Hola, bienvenidos. Esto es Red Más Internacional. Buenas noches. El gobierno mexicano reveló imágenes del momento de la captura de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, quien minutos después fue dejado en libertad. Eran las 3:15 de la tarde del pasado 17 de octubre en Culiacán, México. A esa hora, uniformados de la Policía Federal y soldados provenientes del campo militar 9A rodean el domicilio donde se encontraba Ovidio Guzmán para detenerlo. Pase, por favor, pase, por favor. Salgan los 3, tranquilo, aquí señor. Fuera, tranquilo. Listo, ¿traes armas? Segundos después, y ante la batalla campal que se había desatado en la ciudad entre narcotraficantes del cartel de Sinaloa y la policía por la captura, hay una balacera, un fuerte enfrentamiento en estos momentos, desconocemos cuántos muertos. Los uniformados le entregan un celular a Ovidio para que éste haga una petición a uno de sus hermanos. Diles que paren todo. Ya paren todo, ya paren todo. Ya me entregué, ya paren todo. Eso es lo que está estableciendo él en el teléfono. El video fue difundido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien insistió en defender la decisión tomada por las autoridades de dejar libre a Ovidio Guzmán apenas unas cuantas horas después de la detención. Hey, Ovidio, páralo. Hey, ya no quiero que haga desmadre, por favor. Por encima de todo están las vidas. Para imponernos por la fuerza, sí van a necesitar refuerzos de 2,000, de 3,000 elementos. Y sí va a necesitar disparar las ametralladoras desde los helicópteros. Y teníamos toda la información de que ellos estaban dispuestos a disparar a civiles. El gobierno agregó que el plan ese 17 de octubre era trasladar al hijo de Guzmán Loera desde su domicilio hasta el aeropuerto una vez realizada su detención, cuyo trayecto era de 25 minutos. Pero ante la violencia y las amenazas del cartel de Sinaloa, y a pesar de tener un pedido de extradición por parte de Estados Unidos, Ovidio fue dejado en libertad por el ejército a las 7:49 de la noche. En una calle de Ciudad de México, un conductor iba a ser asaltado por 3 hombres fuertemente armados, pero la bocina de su vehículo lo salvó. Miren ustedes por qué. Bueno, una manera muy curiosa de protegerse. Fue decretada la alerta roja extrema en California. Las condiciones climáticas han dificultado las labores para extinguir los incendios que van a cumplir una semana. La voracidad de las llamas siguen consumiendo el norte y sur de California. Los fuertes vientos durante la noche del martes y madrugada del miércoles avivaron los focos que ya cumplen 6 días.
es que California está por primera vez bajo alerta roja extrema y los vientos que superan los 100 kilómetros por hora son considerados los más fuertes de la temporada. El incendio Cascade ya arrasó más de 30.000 hectáreas en el condado de Sonoma, destruyendo más de 124 inmuebles. Otro foco es en Getty, donde ya fueron consumidas más de 265 hectáreas en una exclusiva zona residencial. Lejos de contener las llamas, los equipos de rescate estiman que no podrán detener la progresión de las llamas antes del 7 de noviembre y que pasarán semanas antes de que el incendio pueda ser extinguido por completo. Desde el domingo fue decretado el estado de emergencia en California. Millones de personas llevan 4 días sin servicio de electricidad. Los usuarios de la empresa privada Pacific Gas and Electric cortaron el servicio para evitar la propagación de los incendios forestales. En tragedia terminó una fiesta de Halloween en California. Un hombre abrió fuego y mató a 3 personas, dejando 9 más heridas. Este era el panorama en Long Beach, California, a 40 kilómetros al sur del centro de Los Ángeles. Antes de la medianoche, el departamento de bomberos recibió un aviso de tiroteo en la parte oriental de esta localidad costera. El tiroteo se habría registrado al aire libre y se habría iniciado durante una fiesta de Halloween. Las 3 víctimas mortales son hombres y los 9 heridos se recuperan en hospitales de la zona. Por ahora no se conoce sobre alguna detención relacionada con el tiroteo. Debido a la crisis política que vive Chile por cuenta de las fuertes protestas, el presidente Sebastián Piñera canceló la realización de 2 importantes cumbres en ese país. Tras las fuertes protestas que se desataron desde el 19 de octubre en ciudades como Santiago, Valparaíso y Concepción, y que han dejado varios muertos y más de 9.000 detenidos, el presidente Sebastián Piñera se vio obligado a tomar una decisión. Nuestro gobierno, y con profundo dolor, porque este es un dolor para Chile, ha resuelto no realizar la cumbre de APEC, que estaba programada para el mes de noviembre, y tampoco la cumbre de la COP, que estaba programada para el mes de diciembre. El Foro de Cooperación del Asia-Pacífico APEC, que estaba previsto para el 16 y 17 de noviembre y que ahora se realizará en Malasia el próximo año, era clave ya que se esperaba que el presidente estadounidense Donald Trump pudiese firmar el pacto comercial con su par chino Xi Jinping. Si bien no era seguro que esto sucediera, había expectativas para que se pusiera punto final a la guerra comercial. Entre tanto, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que iba a realizarse entre el 2 y 13 de diciembre, iba a contar con cerca de 25.000 delegados, junto a la activista sueca Greta Thunberg. A pesar de pedir perdón, de cambiar a 8 de sus ministros y de un paquete económico que incluía aumentos de pensiones y salarios, el presidente Piñera no ha logrado calmar el descontento de muchos chilenos. En numerosas manifestaciones, cientos de personas se han expresado en contra de medidas como el incremento en el pasaje del sistema metro, que ya fue descartado, el difícil acceso al sistema de salud y presuntos excesos cometidos por las autoridades chilenas. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, arremetió contra TV Globo por publicar un informe que lo involucra en la investigación del asesinato de un activista ocurrido en 2018 en Río de Janeiro. A los gritos, manoteando y enojado. Ustedes son canallas, patifes. Desde Arabia Saudita, Jair Bolsonaro difundió un video de casi 24 minutos en el que arremetió contra TV Globo, luego de que ese medio de comunicación difundiera una investigación que lo involucra en el asesinato de la concejala Marielle Franco, ocurrido en marzo de 2018 en Río de Janeiro. Entonces quiero transparencia, nada más além disso. Quiero transparencia, nada más. Me vincular. A morte da Mariela. Ahora, querer vincularme a la muerte de Marielle, infames TV Globo, canallas, no va a funcionar, no debo nada a nadie, no tengo ningún motivo para matar a nadie en Río de Janeiro. TV Globo reportó que un sospechoso de la muerte de Franco visitó el 14 de marzo de 2018, pocas horas antes del asesinato, el condominio donde vivía Bolsonaro, diciendo que vería al entonces diputado. Perderam em 64.
perderam agora em 2016. El informe cita el testimonio de un portero del complejo que afirmó que el vehículo se dirigió en realidad a la casa de otro residente, un ex policía acusado de ser el autor de los disparos que provocaron la muerte de la activista que tenía 38 años. Ese portero dijo que fue el señor Jair quien autorizó el ingreso, aunque el informe aclara que eso no sería posible porque existen registros de que Bolsonaro estaba ese día en la Cámara de Diputados en Brasilia. Dejen de traicionar a Brasil. No me están traicionando a mí, están traicionando a Brasil. Ustedes quieren destruir Brasil. TV Globo respondió en un comunicado que no comete vilezas ni canalladas y que se limita a informar con precisión al público brasileño. Continúa el laberinto político en Bolivia, ya que el gobierno y la OEA acordaron auditar a partir de mañana los resultados de las elecciones del 20 de octubre, que le dieron la cuarta reelección a Evo Morales. Fue el canciller boliviano quien anunció el acuerdo alcanzado entre el gobierno de Evo Morales y la OEA. Bolivia garantizará la correspondiente instrucción a sus autoridades para que se le brinde a los expertos internacionales el pleno acceso a sus instalaciones, así como a la información que el equipo considere relevante. El anuncio fue rechazado por el candidato presidencial opositor Carlos Mesa por considerar la auditoría de unilateral e inconsulta con otros sectores de Bolivia. La auditoría acordada entre la OEA y el candidato del MAS no ha consultado ni al país ni nuestras condiciones, principalmente las de desconocer los resultados del cómputo realizado por el Tribunal Supremo Electoral y la necesaria participación de representantes de la sociedad civil en el proceso. Nosotros no aceptamos la auditoría en los actuales términos pactados unilateralmente. La oposición ha denunciado un fraude en el conteo de los votos para garantizar un cuarto mandato al presidente Evo Morales. Los resultados de los comicios del 20 de octubre han desatado fuertes protestas en ciudades como La Paz, Sucre, Cochabamba y Santa Cruz, en donde la presidenta del Tribunal Electoral, Sandra Kettels, renunció. El Pentágono reveló las primeras imágenes del operativo en el que fue abatido el jefe del grupo terrorista Estado Islámico. Una de las imágenes muestra la destrucción del complejo donde se escondía el terrorista antes de inmolarse cuando se vio acorralado. El jefe del autodenominado Estado Islámico era el hombre más buscado por Estados Unidos y el domingo el presidente Trump anunció su muerte. Aunque no se conocen imágenes del cuerpo, estas son las primeras imágenes reveladas del operativo donde fue dado de baja el jefe de la organización terrorista. Un nuevo giro del caso del magnate Jeffrey Epstein, acusado de abuso a menores y hallado muerto en su celda. Jeffrey Epstein, con 66 años, fue encontrado muerto en su celda de la cárcel federal de Manhattan, donde permanecía tras haber sido imputado por pedofilia y tráfico sexual. Epstein fue detenido en julio por formar parte de una red de tráfico de menores y abusos sexuales. Permanecía custodiado tras un intento de suicidio el 23 de julio hasta que el 10 de agosto apareció ahorcado en su celda. Murió sin haber llegado a cumplir su condena y llevándose secretos y nombres de personas poderosas que hicieron parte de su red. Sin embargo, un extraño giro dio la investigación. Un experto forense asegura que la evidencia no señala un suicidio, sino un asesinato. Notaron signos de actividad inusual porque, según señalan, las heridas eran más consistentes ligadas a un estrangulamiento homicida. El forense notó además hasta 3 huesos fracturados en la tiroides. Explicó nunca haber visto eso en sus 50 años de exámenes forenses. Asegura que colgarse no deja huesos rotos, pero que un homicidio sí. Explicó que debió haberse aplicado una gran presión sobre su cuello. Epstein se había declarado no culpable de los cargos y había apelado a la decisión de un juez de mantenerlo preso a la espera del juicio sin fianza. Crece la expectativa porque mañana el Congreso de Estados Unidos votará sobre una resolución para formalizar los procedimientos y establecer una hoja de ruta para un juicio político a Donald Trump.
La Cámara de Representantes votará la resolución para establecer el proceso que debe seguirse para llevar a cabo un impeachment a Donald Trump. Esto por la presión que habría ejercido al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante la llamada del 25 de julio. Lo que esta votación busca es detallar las reglas del proceso para hacer audiencias públicas y citar testigos. Además, establecer si el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes debe producir un reporte para el Comité Judicial y ser usado al decidir sobre si recomiendan artículos para la destitución. El 24 de septiembre, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció de manera oficial que se abriría esta investigación. Dijo que 6 comités estarían avanzando con las pesquisas. Los republicanos alegan que el proceso de juicio político es ilegal al no haberse hecho una votación previa a la investigación, aunque ni la Constitución ni las reglas del Congreso estipulan que deba llevarse a cabo. La Casa Blanca se niega a cooperar en las investigaciones. Si la Cámara de Representantes aprueba los artículos para la destitución, el Senado deberá efectuar el juicio que terminaría definiendo si se destituye o no al presidente Trump. Por ahora ya fue citado por la Cámara Baja en el proceso de impeachment el ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, y otros 2 altos dirigentes de la Casa Blanca. Gracias por continuar con nosotros. Se incendió un emblemático castillo del sur de Japón considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 2000. Más de 20 equipos de bomberos llegaron al lugar para tratar de sofocar las llamas. Medios locales y ciudadanos difundieron las impactantes imágenes de lo sucedido. La parte superior del edificio se derrumbó rápidamente y la estructura principal quedó totalmente destruida. Las autoridades aseguran que las llamas se extendieron a otros edificios y no reportaron heridos. El presidente del Parlamento británico, John Bercow, le dice adiós a la política. Entre lágrimas agradeció a sus colegas, esposa e hijos por los 10 años que estuvo al frente de la Cámara de los Comunes. La voz del Parlamento británico presidió hoy su última sesión en la Cámara de los Comunes. En 1997, John Bercow fue elegido por la circunscripción de Buckingham como diputado conservador y 12 años después llegó a ocupar la silla más alta del Parlamento británico, la silla del Speaker, el presidente del Parlamento. Bercow fue el primer presidente de la Cámara de los Comunes en ser reelegido por 3 periodos desde la Segunda Guerra Mundial y sirvió a 4 primeros ministros, el laborista Gordon Brown y los conservadores David Cameron, Theresa May y Boris Johnson. Difference of opinion is of the essence of politics. John Bercow, la voz ronca del Parlamento, el hombre de las corbatas coloridas, el speaker que puso en primera plana a la democracia británica. Has hecho mucho para transformar esta Cámara de los Comunes y nuestra democracia es más fuerte por la forma en que lo has hecho. Has preservado por 10 años, has dado un verdadero poder a quienes se sientan atrás, has ampliado enormemente el uso de preguntas urgentes que ha sido abrumadoramente popular entre todos los ministros del gobierno. Pero el tiempo en el que John Bercow le sirvió a la política del Reino Unido llegó a su fin. En el 2017 le prometió a su esposa Sally que las próximas elecciones serían sus últimas. If the House does not so vote, si el Parlamento no vota así, he concluido que el curso de acción menos disruptivo y más democrático sería retirarse al cierre del Brexit. Would be for me to stand down at the close of business on Thursday, el jueves 31 de octubre. The 31st. Mañana Bercow dará un paso al lado y pese a las diferencias con el primer ministro Boris Johnson, este le agradeció su labor.
A medida que llegamos al final de lo que debe ser la jubilación más larga desde Frank Sinatra, señor presidente, estoy seguro de que toda la Cámara querrá unirse a mí para agradecerle y esperar que disfruten su jubilación, el medicamento relajante que usted ha descrito tan a menudo para el resto de nosotros. Bercow, entre lágrimas, agradeció al primer ministro, a sus colegas del pasado y del presente, y especialmente a su familia. Thank my wife, Sally, and our 3 children, Oliver, Freddie and Jemima, for the support, stoicism and fortitude which they've displayed through thick and thin over the last decade. I'll never forget it and I'll always be grateful for it. La voz de orden, orden, ya no se escuchará más en la Cámara de los Comunes de Westminster. El carismático John Bercow cierra su ciclo el día en el que supuestamente el Reino Unido debería marcharse para siempre de la Unión Europea. Thank you. Y nos quedamos en el Parlamento británico porque a menos de 24 horas de ser anunciadas las elecciones anticipadas en Reino Unido, los líderes de los principales partidos políticos iniciaron sus campañas políticas. A la izquierda, el Partido Conservador liderado por el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson. A la derecha, la bancada de la oposición, el Partido Laborista con Jeremy Corbyn como su líder. Y en la mitad, un Brexit por el que más del 50% de los británicos votaron en junio de 2016 y luego de 3 años sigue sin avanzar. En medio del miércoles de preguntas y respuestas, los principales partidos que conforman el Parlamento británico iniciaron sus campañas políticas para las elecciones anticipadas que tendrán lugar el próximo 12 de diciembre. El laborista y líder opositor Jeremy Corbyn se ensañó en contra del premier británico. Señor presidente, el acuerdo de venta planeado del primer ministro con Donald Trump significa que aún más dinero del Servicio Social de Salud se ha transferido a ganancias privadas. Educación, salud, pero por sobre todo, el Brexit. Estos fueron los temas que se debatieron hoy en la Cámara de los Comunes en Westminster. Johnson arremetió en contra de los laboristas culpándolos de querer llevar a cabo un segundo referendo sobre el Brexit e incumplir con la voluntad del pueblo, o peor, prorrogar una y otra vez la salida del Reino Unido de la Unión Europea, creando incertidumbre y pánico económico. Esos son ellos. Esos son los liberaldemócratas, una manada de hipócritas. Muchos de ellos no representan más que una política de vacilación, demora e indecisión. El próximo 12 de diciembre el Reino Unido celebrará las terceras elecciones en menos de 4 años y en el Parlamento, los opcionados a ser la bancada de gobierno empiezan a calentar motores en sus campañas políticas. Las protestas no cesan en Irak. Al menos 18 muertos y 865 heridos dejaron las más recientes manifestaciones durante el toque de queda. El Papa Francisco hizo un llamado al diálogo y a la paz. Este ha sido el panorama en Irak en los últimos días. El número total de muertos desde que comenzaron los disturbios antigubernamentales el 1 de octubre alcanza las 250 personas. ¿Hasta cuándo nos quedaremos así? Somos una nación que ama la vida, nuestro país es rico pero nos roban. Nos mantendremos firmes, hombres y mujeres. Tenemos hombres valientes. Nosotros, hombres y mujeres, nos quedaremos aquí. Nunca nos retiraremos. Aquí está el sudario con el que nos estamos envolviendo. No nos iremos de aquí. La Organización de Naciones Unidas insta a la restricción de las autoridades y decidió abrir un proceso de investigación, mientras el Papa Francisco manifestó sus plegarias desde el Vaticano. Cari fratelli e sorelle, il mio pensiero va all'amato Iraq. Queridos hermanos y hermanas, mis pensamientos están con el amado Irak, donde las protestas de este mes han causado numerosas muertes y lesiones. Expreso mis condolencias por las víctimas y la cercanía con sus familias y los heridos, e invito a las autoridades a escuchar el grito de la población que pide una vida digna y pacífica. Insto a todos los iraquíes, con el apoyo de la comunidad internacional, a seguir el camino del diálogo y la reconciliación y buscar las soluciones adecuadas a los desafíos y problemas del país.
En una causa que une a toda una nación, voluntarios se ofrecieron para prestar atención médica y alimentación a los protestantes envueltos en violentos enfrentamientos. Según fuentes médicas, las fuerzas de seguridad iraquíes abrieron fuego contra los manifestantes en las protestas durante el toque de queda. El jefe de la policía lo negó. Las masivas protestas iniciaron a principios de mes, impulsadas por el descontento del pueblo por dificultades económicas. Los manifestantes denuncian la corrupción gubernamental, la escasez de empleos y la precariedad en los servicios. Hong Kong se alista para lo que podría ser un Halloween lleno de violentas protestas. Los manifestantes pro democracia se juntarán el 31 de octubre para una marcha masiva. Después de 5 meses de protestas, los manifestantes de Hong Kong saldrán una vez más a las calles, esta vez en una festividad donde el uso de máscaras no está prohibido. La jefa ejecutiva Carrie Lam invocó a principios de mes poderes de emergencia de la era colonial por primera vez en más de 50 años. A partir de ese momento, las máscaras durante las manifestaciones tienen una pena de hasta 1 año de prisión, aunque pocos han tomado nota. Los disfraces y máscaras de Halloween dificultarán a la policía la identificación de protestantes, incluso el distinguirlos de civiles. Las autoridades cerrarán varias vías alrededor de las celebraciones y recomiendan a los civiles mantenerse al margen en caso de desorden público. Las protestas comenzaron en julio por un proyecto de ley de extradición ya eliminado por el gobierno. Para cesar con las manifestaciones, exigen una investigación independiente sobre la brutalidad policíaca y el retiro de cargos a los involucrados en las protestas. Momento de conocer otros hechos que han sido noticia en el mundo aquí en Red Más Internacional. Uniformados de la Policía Municipal de Guadalajara, México, decidieron disfrazarse de calaveras durante sus labores. El ejercicio tuvo como propósito generar una aproximación con la ciudadanía y conmemorar a sus compañeros que han caído en el cumplimiento de su deber. Debido a la ausencia de los diputados del chavismo, la Asamblea Nacional de Venezuela, presidida por Juan Guaidó, difirió hasta la próxima semana el debate para designar el comité de postulaciones para la renovación del Consejo Nacional Electoral. 13 días permanecieron las principales vías del Líbano cerradas por las masivas protestas en contra del gobierno. Tras la renuncia del primer ministro Saad Hariri, el ejército reabrió las calles pidiendo a los manifestantes que aún se encuentran en las calles permitir que vuelva el orden al país del cedro. La Guardia Civil Española publicó un video del arresto de una madre de nacionalidad sueca acusada de producir y vender videos sexualmente explícitos de 2 de sus 5 hijos. La mujer fue extraditada a su país de residencia, en donde cumple una condena de 6 años de prisión. La activista para el cambio climático Greta Thunberg rechazó un premio de alrededor de $50.000 concedido por el Consejo Nórdico. La joven de 16 años afirmó que el medio ambiente no necesita la plata, sino respuestas concretas y rápidas. Estados Unidos y 6 países del Golfo Pérsico acordaron imponer sanciones conjuntas a 25 corporaciones, bancos e individuos vinculados al apoyo de Irán a redes militantes. Las tensiones entre Estados Unidos, sus aliados del Golfo e Irán aumentaron en los últimos meses después de numerosas retenciones de buques y un ataque contra las instalaciones petroleras sauditas cuya responsabilidad adjudican a Irán. Este cañón de salmón es implementado en el noroeste de Estados Unidos, donde las poblaciones del pez están en declive. Su objetivo es acelerar la migración a sus ríos originarios para desovar. Tiene incluso un escáner de clasificación del salmón de acuerdo con la especie, el tamaño y si son de origen silvestre o criados artificialmente, para garantizar que solo el pez correcto suba a esta montaña rusa acuática y termine en el otro lado de la presa.